Bueno, buenas tardes y bienvenidos a la Fundación Ortega Marañón y bienvenidos a una de nuestras nuevas actividades. No lo digo por fardar, sino por lo complicado que a veces se hace esto. Me preguntaba alguien, dice, bueno, ¿tenéis muchas actividades? Bueno, Guillermo, que no creo, me preguntaba, ¿tenéis muchas actividades? Pues tenemos 20 actividades a la semana, con lo cual a veces es difícil gestionar esto, ¿no? Entonces, con lo cual para nosotros es muy importante y la verdad que es muy interesante hoy inaugurar una nueva plataforma. Esto no es solo una actividad, sino que es una plataforma nueva de actividad que inauguramos, que se va a llamar Leer, y vamos a empezar en este caso por Europa. Es decir, una actividad que lo que pretendemos es precisamente eso, poner luz sobre distintos temas. Ya les anuncio que la siguiente será Iberoamérica, luego hablaremos de los jóvenes, hablaremos de los mayores y hablaremos de otras más cosas, siempre con este concepto de leer. Para esta casa, que es una casa sin duda alguna centrada en el mundo del libro, en el mundo de la edición, afrontar los temas de nuestro tiempo, como diría Ortega, a través de las lecturas, es un acto, creo que, como de necesidad. Es algo que nos identifica muy claramente sobre lo que pretendemos precisamente con esta plataforma. Y en este caso, en esta primera actividad de Leer Europa, hemos contado con Andrea Ricci, que ha sido el que ha configurado esta mesa de expertos, con una configuración que para nosotros en esta actividad nos parece muy interesante. Primero, una charla, diálogo con Charles Powell, impresentable. Charles, además de amigo de la casa, excelente persona, excelente profesional y una de las grandes referencias de la política internacional de nuestro país y sin duda alguna una de las grandes referencias intelectuales en nuestro país, es sin duda alguna para nosotros todo un honor y luego sobre todo la amabilidad que tiene, que a golpe de correo le llama si se está aquí y además convaleciente, con lo cual todavía Charles, te doy todavía más las gracias por estar aquí. Y después de esta tendremos un diálogo con 3 personas que a través de sus libros, a través de lo que han escrito y a través de su experiencia a lo largo de la historia, tanto aquí en España como fuera, van a contar en ese diálogo con Andrea lo que esa visión o ese concepto que nosotros llamamos Leer Europa. Sin nada más, darle la bienvenida, agradecerle su presencia en este Salón de Actos María de Maeztu y le cedo la palabra a Andrea Ricci, que es el que va a hacer de conductor de todo este acto. Y Andrea, muchas gracias por sumarte a este proyecto y por sin duda alguna configurar esta mesa tan interesante. La palabra es tuya. Gracias a ti, Federico. Gracias a la Fundación por haber organizado esta cita. Creo que es muy importante, estamos en un momento absolutamente crucial para el futuro de Europa, así que es una excelente oportunidad poderlo conversar con personas con tanta experiencia y con puntos de vista tan interesantes. Bienvenidos, vamos a empezar con Charles Powell. Charles, me gustaría ir directamente a un asunto que creo que preocupa a muchos, desde luego en los máximos estamentos políticos y creo que también a la ciudadanía. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, todas las premisas apuntan a que será un periodo difícil y turbulento para Europa, en una fase en la que ya tenemos problemas acumulándose, evidentemente desde Oriente, con el ataque de Rusia a Ucrania, las dificultades, los riesgos que todo esto representa. Por tanto, en un momento difícil, delicado, con problemas internos de distinta índole, problemas demográficos, problemas de innovación, etc., tenemos ahora que afrontar un nuevo periodo con una presidencia probablemente difícil, tal vez incluso hostil. ¿Qué esperas? ¿Cómo crees que puede ser la presidencia Trump para Europa? Hay mucho que decir. Te rogaría tal vez en un primer momento abordarlo desde el punto de vista de la seguridad, de la estrategia. ¿Qué puede pasar en Ucrania? La relación con Rusia. Tal vez empecemos por ahí y luego podemos desarrollar. Pues buenas tardes a todos y muchas gracias a la Fundación Ortega. Gracias a ti, Andrea. Bueno, este efectivamente es uno de los temas a los que más atención estamos prestando en estos momentos. Yo estuve en Washington hace unos meses entrevistándome con representantes de los think tanks, digamos, más conservadores, para intentar ver cómo podía ser esa futura administración Trump y qué políticas seguiría, sobre todo en relación con Ucrania, ¿no?
Bueno, por lo que se sabe, y todavía no sabemos todo, y esa es siempre una de las dificultades con Trump, ¿no? Pero por lo que sabemos hasta la fecha, yo no creo que, en primer lugar, no creo que Trump destruya la Alianza Atlántica, pero sí puede degradarla seriamente. Por lo que sabemos, lo que él pretende, como todos habrán leído en la prensa, pretende obligar a ambas partes, a Zelensky y a Putin, a negociar. Supuestamente, digamos, dejando claro, sobre todo a los ucranianos, que lo mejor a lo que pueden aspirar es básicamente a consolidar el status quo sobre el terreno, es decir, casi paz por territorios, ¿no? Por utilizar una expresión que se utiliza normalmente en otro contexto geográfico. El problema fundamental ahí es que es posible que Putin no quiera negociar. Es decir, Trump siempre está dando por hecho que si él acude a Putin y le dice nosotros tenemos la capacidad para convencer a Zelensky para que se siente a la mesa de negociación con ustedes, todo estará resuelto, pero hoy por hoy yo me temo que a Putin no le interese ni siquiera esa fórmula, ¿no? Por lo tanto, para nosotros en Europa, el problema fundamental es que todo el mundo sabe que sin Estados Unidos nosotros no tenemos la capacidad económica ni la capacidad militar para mantener un esfuerzo bélico en términos de armamentos, etcétera, en Ucrania que les permita, yo diría, ni siquiera mantener el status quo, ¿no? Ellos están perdiendo en Kursk, están perdiendo en el Donbass. Por lo tanto, la situación ucraniana es dramática, la economía está totalmente quebrada, son 3.000 millones de dólares diarios lo que nos cuesta a Occidente mantener a Ucrania. Es decir, sin el apoyo estadounidense, tanto militar como económico, Ucrania simplemente no es viable. ¿Estamos los europeos dispuestos a hacer un esfuerzo, el esfuerzo que eso requeriría? ¿Estamos dispuestos a incrementar nuestro gasto militar hasta un punto que permitiera compensar la salida de Estados Unidos? Yo lo dudo mucho. Es verdad que gastamos mucho en defensa en Europa, aproximadamente 300.000 millones de dólares al año, pero gastamos mal y no gastamos juntos. Entonces, realmente ese panorama es bastante negativo, claramente. Esto me da pie para introducir otro elemento que me gustaría ya empezar a abordar contigo. Estamos reflexionando ahora sobre el impacto de la presidencia Trump en un desafío tan grande que tenemos en el flanco oriental. Pero todo lo que tú has dicho abre paso a una consideración a los problemas políticos internos que tenemos, porque evidentemente hay un problema no solo de capacidades, sino de voluntades políticas para avanzar en cierto sentido. Y entonces, si afuera tenemos un ataque militar desde Oriente y desde Occidente una presidencia muy complicada, adentro tenemos el prosperar de fuerzas populistas, nacionalistas, que sustancialmente son contrarias a la integración europea, sí, que es el elemento fundamental para avanzar en esa mayor coordinación que podría dar más sentido, por ejemplo, a ese gasto, pero que también es la clave esencial para que podamos ser más competitivos en el mundo, por ejemplo, en términos económicos. Entonces quería preguntarte, ¿cómo ves la perspectiva política que se abre ahora? ¿Crees que ante, digamos, estos dos distintos órdenes de amenazas que vienen de Oriente y Occidente, muy diferentes por supuesto, pero ambos muy complicados, finalmente prevalecerá un instinto de cohesión entre los europeos o estas fuerzas ultranacionalistas envalentonadas por el regreso a la Casa Blanca, principal democracia del mundo, de un nacionalista populista, más bien abrirá grietas, dará paso a países que buscarán una entente bilateral favorable con Trump sobre la base de una sintonía política? ¿Qué perspectivas ves? ¿Sabremos mantener la unión, reforzarla o hay un riesgo serio de que nos vayamos deshilachando? En términos, digamos, de titulares periodísticos, ¿no? Trump puede ser el gran federalizador externo, es decir,
una amenaza para los europeos que nos anime a trabajar más juntos, a desarrollar este concepto un tanto manido ya de la autonomía estratégica, a coordinarnos mejor en el ámbito de la defensa, gastar quizás más, pero sobre todo gastar mejor, etcétera, etcétera, o puede ser un gran destructor externo. Es decir, puede fomentar, como tú decías, a estos movimientos políticos, partidos políticos nacionalistas, euroescépticos, como existen ya en Hungría, en Eslovaquia, posiblemente pronto en Chequia también. No creo que gane el candidato de derecha que ha ganado la primera vuelta de las elecciones en Rumanía, pero en fin, en casi todos los países, curiosamente, sobre todo en Europa Central Oriental, pero también, por supuesto, en Italia, en Francia, en Alemania, hay partidos de extrema derecha que se han sentido muy reconfortados por el triunfo de Trump, ¿no? Y por lo tanto, digamos que esa dificultad es una dificultad que tenemos en casa. Yo creo que al final van a ocurrir dos cosas. En primer lugar, no va a ser al final ni el federalizador externo ni el destructor externo. Es decir, sí va a animarnos a profundizar modestamente en el proyecto europeo, pero probablemente va a acelerar también la consolidación de una Europa a varias velocidades. Es decir, aquellos gobiernos que realmente todavía piensan que una integración europea más profunda es la única manera de avanzar, encontrarán en Trump un pretexto para hacerlo, y habrá otros países, muchos de ellos Estados miembros de incorporación más reciente, que no querrán seguirnos, ¿no? Yo siempre recuerdo a todo el mundo, el lema de la Unión Europea es unidos en la diversidad. Somos un ente muy extraño, somos 27 estados soberanos, no somos una superpotencia militar, no somos probablemente ni siquiera una superpotencia civil, como decía Johan Galtung, no somos ya ni siquiera probablemente un poder normativo, porque no queremos serlo. No sé si somos un polo en un mundo multipolar, porque realmente no somos un único polo. Somos un ente peculiar, bastante mal equipado para la situación en la que nos encontramos. Bastante mal equipado para navegar en estas aguas, ¿no? Porque vivimos en un orden multipolar con instituciones multilaterales muy debilitadas. Y, por lo tanto, somos muy vulnerables. No estamos bien preparados para sobrevivir con éxito en un mundo marcado ahora por la competencia entre las grandes potencias como China, Estados Unidos. Bueno, hoy el Parlamento Europeo ha elegido una nueva comisión. La comisión anterior era supuestamente geopolítica. Pepe Borrell nos decía que teníamos que aprender a hablar el idioma del poder. Yo creo, digo en broma, que hemos aprendido a hablar el idioma del poder, pero para hablar de otros. Uy, mira, estos tienen mucho poder. Nosotros mucho más poder, sinceramente, no tenemos, ¿no? Tampoco quiero ser muy pesimista, ¿no? Yo creo que a pesar de todo, la unión básica de la UE se mantendrá, la cohesión básica de la Unión Europea se mantendrá, pero como digo, creo que va a ser necesario acudir a distintas velocidades para poder seguir avanzando en los temas más estratégicos. Hablas de distintas velocidades, que por cierto es algo que está en la historia de la Unión Europea. Sí, Schengen. La cooperación es reforzada, Schengen, el mismo euro, ¿no? Son distintas velocidades, algunos sí. entraron, otros no. Y entonces quiero preguntarte por distintas geometrías, distintos perímetros políticos dentro del Parlamento Europeo. Por lo tanto, distintas velocidades para que algunos países hagan ciertas cosas con las que, bueno, pues se ven cómodos y pueden cooperar, y otros se quedarán fuera, tal vez con la posibilidad de juntarse después. Pero al mismo tiempo, probablemente tendremos geometrías variables en el Parlamento Europeo. Hemos visto alguna señal de esto, precisamente los prolegómenos de la conformación de la nueva Comisión Europea, a la que acabas de referirte. Vemos que, por lo menos, el líder del Partido Popular Europeo sí que tiene una cierta tentación de jugar a dos bandas. Una es la clásica, la mayoría europeísta tradicional, con socialistas y liberales, parte de los verdes, etc. Pero él no cierra la puerta y, al contrario, parece querer jugar políticamente con la posibilidad de tener un juego alternativo a su derecha. Tenemos 3 grupos parlamentarios en el Parlamento Europeo que están más allá del Partido Popular Europeo, y Weber parece dispuesto a trabajar al menos con 2 de esos 3.
¿Cómo crees que puede desarrollarse esta dinámica? ¿Hay algunos ámbitos concretos en los que hay más posibilidad de que esta, digamos, geometría alternativa vaya cuajando? Por ejemplo, todas las materias que tienen que ver con el medio ambiente, cambio climático. ¿Puede haber ahí una tentación de conservadurismo, de frenar? Hemos visto algo en la anterior legislatura en ese sentido. En fin, ¿cómo ves esto? ¿Qué cabe esperar? Yo creo que la Europa, digamos, el status quo de la integración europea, tal y como la conocimos del 57 en adelante hasta quizás los años 90, eso ha muerto, ¿no? La idea de que la integración europea era un proyecto socialdemócrata, demócrata cristiano, liberal, luego con el aditamento de los verdes, eso pasó a la historia, me parece. Estamos en una época mucho más transaccional, y estamos en una época en la que yo creo que no hay cordones sanitarios eficaces, no existen. Y de nuevo, el triunfo de Trump tiene impacto sobre esto, ¿no? Es decir, muchos partidos conservadores en Europa están pensando, bueno, quizás no hemos sabido escuchar a ciertos sectores de nuestra población. Estoy leyendo un libro fantástico sobre Polonia, el mejor libro probablemente sobre la Polonia contemporánea, que hace mucho hincapié en esto, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber partidos de centro-derecha, democristianos alemanes son un buen ejemplo de ello, que efectivamente van a estar dispuestos a pactar con partidos de extrema derecha. Por ejemplo, tema migratorio, que probablemente es el tema que más potencial movilizador tiene la Europa contemporánea. Es el asunto en torno al cual más fácil resulta hacer demagogia barata, y todos lo hacen extraordinariamente bien, ¿no? Y tiene réditos, tiene un retorno político interesante. Es muy difícil hoy en día para partidos conservadores hablar sobre el tema migratorio, porque están compitiendo siempre con esos partidos a los que tú te referías. Por lo tanto, ese es un ámbito en el cual esta comisión va a tener muy difícil avanzar. He estado leyendo las cartas, los mission letters, ¿no? La presidenta Ursula von der Leyen ha enviado cartas de misión a cada uno de los nuevos comisarios en las cuales digamos que les pone deberes, ¿no? Y realmente a veces los silencios son más elocuentes, las ausencias son más elocuentes que las cuestiones que se citan ex profeso. Ahí yo creo que estamos retrocediendo claramente. Y como tú decías, bueno, increíblemente el cambio climático, la lucha contra el cambio climático no es percibida como una gran urgencia europea existencial, yo diría, ¿no? Sencillamente no es percibida así, a pesar de lo que estamos viendo incluso en la propia España hace no muchas semanas, ¿no? Entonces, bueno, esta es una comisión fuerte. La presidenta ha aumentado su poder personal dentro del conjunto institucional de la comisión, pero en un momento en el cual la Unión está débil. Ella es fuerte en parte porque los Estados miembros son débiles. El 23 de febrero hay elecciones en Alemania, muy importantes, por los temas que tú comentabas. Auge de la extrema derecha, debilidad de algunos de los partidos tradicionales. En Francia puede caer el gobierno de Barnier de aquí a muy pocos días o semanas. Tu país, tu otro país, Italia, bueno, siempre nos da alegrías, ¿no? En fin, realmente Europa atraviesa un momento difícil. Yo hubiese querido ver una comisión más potente, pero es interesante que lo que está pasando en parte es que se están politizando cosas que antes no se politizaban. Lo hemos visto, por ejemplo, también en relación con la actitud del Partido Popular Español hacia el nombramiento de Teresa Rivera, ¿no? Personalmente a mí me parece un gran error lo que ha hecho el Partido Popular en relación con Teresa Rivera. Eso debilita a España y debilita a la Comisión. Me gustaría ahora abordar contigo qué hacer sobre la base de todas estas premisas. Entonces, creo que es importante tener en cuenta que nos hallamos en una situación de extrema debilidad porque somos extremadamente dependientes. Somos dependientes en términos tecnológicos, claramente, de Estados Unidos y de China, en distintas maneras, en distintas vías. No somos autosuficientes en materia de defensa, lo has mencionado, tenemos un gasto que es significativo, pero la fragmentación del mismo, la falta de coordinación hace que
realmente no seamos una potencia militar y no tengamos una capacidad disuasoria relevante. Y además tenemos problemas de competitividad económica. Hay otras economías más innovadoras y esto proyecta una larga sombra sobre nuestro futuro. En definitiva, somos bastante dependientes ahora, corremos el riesgo, si no corregimos el rumbo, de acabar siendo vasallos incluso. Entonces hay que hacer mucho. Tenemos algunas recetas. Hay personas muy válidas, con mucha experiencia, que han producido informes a petición de las instituciones europeas. Me refiero obviamente al informe de Mario Draghi y al de Enrico Letta. El primero sobre competitividad, el segundo sobre el mercado interior. Dicen muchas cosas inteligentes, pero quiero preguntarte una cosa específica. Para hacer mucho de lo que dicen son necesarias inversiones. Por ejemplo, para tener mayor autonomía industrial hay que fomentar. Para fomentar hacen falta subsidios. Hace falta dinero para la lucha contra el cambio climático. Hace falta dinero para la defensa. Hace falta mucho dinero. Y sin embargo, nuestra premisa es que hay deuda acumulada muy relevante en varios países. Francia, por ejemplo, lo acabas de mencionar, es un elemento de tensión. Mi otro país tiene una deuda muy elevada, etc. El margen fiscal es reducido en muchos sitios. Sí. Si no lo hacemos de forma federalizada, comunitaria, esto significará que algunos podrán permitírselo, Alemania, Holanda y algunos otros, y otros no. Y esto puede crear una nueva ruptura. Entraremos en un mundo peligroso con algunos con ciertas capacidades industriales, tecnológicas, militares y otros no. Eso es altamente peligroso. Yo creo que para evitarlo es necesario dinero común para efectivamente evitar. ¿Tú crees también que es así? ¿Debemos emitir nueva deuda común? Has descrito muy bien los retos y efectivamente los informes de Letta primero y luego de Draghi ofrecen diagnósticos muy buenos y que además nos han hecho despertarnos ante algunos hechos, ¿no? Por ejemplo, el informe de Letta menciona que todos los años las familias y los particulares europeos, en vez de invertir sus ahorros en Europa, invierten 300.000 millones de euros en Estados Unidos, porque el retorno que van a recibir a cambio es mayor. 300.000 millones de euros. Familias, ahorradores particulares, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque, como tú muy bien sabes, lo que detecta Letta es una obviedad, pero es muy importante subrayarlo. Es que el mercado interior, que no lo olvidemos, es nuestro único gran logro, o si queréis ponerlo en términos positivos, es nuestro gran logro, está incompleto. Está incompleto en la energía, no contempla eso, y está incompleto también en el ámbito financiero, ¿no? El mercado interior fue un gran invento, pero es un invento de los años 80. Estamos al final de la primera cuarta parte del siglo XXI y no hemos avanzado gran cosa. El diagnóstico lo tenemos. El problema, como tú bien dices, es la voluntad política. Hoy estaba leyendo en el Financial Times, en Alemania por fin se ha abierto una reflexión. Ellos, que han sido siempre tan estrictos a la hora de cumplir las reglas fiscales, se dan cuenta de que en realidad se han disparado en el pie. Es decir, que Alemania no va a poder hacer las inversiones que necesita la economía alemana, por ejemplo, en infraestructuras que están bastante devaluadas y envejecidas, porque ellos mismos se habían impuesto unas limitaciones pensando en otros, pensando en España, pensando en Italia, pensando en Grecia. Es decir, los propios países llamados frugales, Holanda, Alemania sobre todo, Austria, se están dando cuenta de que eso ha sido al final absolutamente contraproducente, ¿no? Y bueno, yo soy bastante federalista y por lo tanto a mí no me duelen prendas en decir mutualización de la deuda. Completemos el mercado interior, completemos la Unión Económica y Monetaria. Es que no solamente no hemos completado el mercado interior de los 80, tampoco hemos cerrado la Unión Económica y Monetaria de los 90. No se trata de inventar la rueda, se trata básicamente de completar los grandes proyectos que iniciamos hace 30 o 40 años. A mí me parece evidente que esta es la solución, pero como decía antes, estamos en una unión de 27 Estados miembros que no están sincronizados políticamente.
Recibí el otro día en Elcano a un grupo de expertos húngaros y bueno, es como si acabaran de salir del comunismo y estuvieran todavía descubriendo los deleites de la soberanía nacional. Claro, para nosotros, en Italia o en España, eso suena a años 60, ¿no? Pero en fin, es decir, que no estamos acompasados históricamente, políticamente. Por eso creo que profundización y al mismo tiempo algún tipo de geometría variable es la única solución. Una última pregunta sobre un país que conoces bien y es la siguiente. ¿Crees que hay margen para mejorar las relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido en estos próximos compases, ya que hay un partido laborista en el poder con mucha fuerza parlamentaria que a priori parece bastante mejor opción para reanudar ciertos lazos que el Partido Conservador? Yo soy bastante optimista al respecto. El Partido Laborista tiene un proyecto que ellos llaman The Reset, digamos el reseteo, ¿no? Quieren resetear las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea porque se dan cuenta en el fondo de que Brexit ha sido una muy mala idea para ellos y para la Unión Europea, pero sobre todo para ellos. Obviamente la población británica todavía no está madura para replantearse a corto plazo otro referéndum, el reingreso eventual, si es que la Unión Europea quisiera. Claro, ojo, porque la Unión Europea también tendría que querer readmitir al Reino Unido y no está claro que lo quisiera hacer. Pero en todo caso, el Reino Unido, el gobierno británico actual, que como tú bien dices, tiene un mandato popular muy sólido, es consciente de que necesita mejorar sus relaciones, por ejemplo, en el ámbito de la defensa, y volviendo al principio de nuestra conversación, si hubiese que dar garantías de seguridad a Ucrania y la OTAN no pudiese hacerlo porque los americanos no quisieran, quizás una posible solución sería que algunos Estados miembros, Reino Unido, Francia, Alemania, Polonia, pudiéramos darles una garantía de seguridad. Y ahí el Reino Unido es fundamental porque básicamente junto con Francia es realmente el único ejército europeo capaz de proyectar fuerza. Más allá de eso, a mí me gustaría ver un gobierno británico que tuviera el valor de facilitar el libre movimiento de personas. Obviamente eso es tóxico para el debate político británico, pero la gente sensata se da cuenta, ¿no? Hay necesidad de mano de obra, han perdido puestos de trabajo, la vida británica se ha visto empobrecida radicalmente como resultado de Brexit y por lo tanto yo creo que poco a poco veremos a este gobierno laborista acercarse a Europa e intentar paliar las consecuencias de Brexit. Muchas gracias, Charles. Gracias a ti, Andrea. Gracias. Invito ahora a subir al escenario, por favor, a Pilar Bonet y a Guillermo Altares. Hasta luego. Y si por favor podemos proyectar la conexión con... Me pongo yo aquí. Sí. Si podemos proyectar la conexión con Barcelona para que podamos ver a Paul también. Bueno, bienvenidos. Es un placer estar aquí con vosotros para seguir conversando sobre Europa. Me apetece decir algunas palabras sobre vosotros y sobre lo que aportáis para que la ciudadanía pueda entender mejor el momento de Europa. Pilar Bonet, a mi juicio, la periodista en español que mejor conoce el espacio postsoviético, ha trabajado durante mucho tiempo para El País y es autora de un libro que recomiendo mucho para comprender mejor uno de los asuntos más relevantes de nuestro tiempo, que es la guerra de Ucrania. Lo ha publicado recientemente, se llama Náufragos del Imperio, con Galaxia Gutenberg, y ofrece una
realmente una base excelente para comprender las raíces de ese conflicto. Tenemos a Guillermo Altares, que aporta otra mirada extraordinaria sobre Europa, a mi juicio, por los distintos elementos que aúna. Por supuesto, como periodista, como enviado especial que ha recorrido gran parte del continente en distinto tipo de acontecimientos, pero también por una extraordinaria sensibilidad histórica y cultural que hace que su mirada sea realmente especial. Y es un gusto tener a los dos aquí. Y tenemos además en conexión a Pol Morillas, que es el director de CIDOB, centro de estudios que tiene sede en Barcelona. Él tiene una trayectoria personal de gran especialización sobre asuntos europeos y el centro, por supuesto, tiene una mirada global, pero con mucho enfoque sobre Europa y especialmente sobre el Mediterráneo. Y además Paul está preparando un libro que se publicará próximamente sobre Europa. Se me ha olvidado decir que Guillermo está aquí también porque es autor de 2 libros, a mi juicio extraordinarios, que abordan Europa, ambos editados por Tusquets, Los silencios de la libertad, que es el más reciente, y Una lección olvidada, publicado hace 6 años, si no me equivoco. Sí. Y entonces creo que entre los 3 aportan una mirada muy complementaria en términos geográficos, en términos de background, con sensibilidades geopolíticas, culturales, históricas. Creo que forman un excelente conjunto. Y sin más, procedo ya a darles la palabra para escuchar su punto de vista. Trataré de que la conversación fluya para tocar ámbitos realmente distintos. Me gustaría empezar contigo, Pilar. Tu libro se titula Náufragos del Imperio. Hablamos de un imperio que se hundió de forma problemática, no violenta, pero problemática, y ahora de alguna manera vivimos en la resaca de ese naufragio. Y entonces me gustaría pedirte, por favor, que compartas con el público tu punto de vista sobre el putinismo, que en cierta medida puede ser una voluntad de reconstrucción de ese imperio que naufragó, que en cierta manera fue un proyecto del que el autor intelectual y político nos dio avisos, en algunos casos bastante claros. Recuerdo el discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2007, donde dijo muchas cosas que luego haría. Hubo otros elementos importantes. Tú me mencionabas recientemente esos 2 documentos que publicaron antes de proceder a la invasión, donde se planteaban de forma muy clara sus reivindicaciones y que probablemente es un retrato de lo que quiere. En otros casos también, en cambio, son autores de declaración y de iniciativas que confunden, que tratan de amedrentar, que tratan de disuadir, que tratan de, a través de bluffs o de desinformación, desorientarnos. Entonces, cómo explicarías el proyecto del putinismo? Yo pienso que Ucrania es, digamos, la piedra de toque del putinismo, ¿no? O sea, que básicamente yo creo que es la progresiva convicción de Vladimir Vladimirovich Putin de que la progresiva decepción y el achacar las culpas a Occidente de lo que en realidad es la incapacidad de Rusia de adaptarse a un mundo postsoviético moderno y de integrarse en un nuevo orden de cosas. Y al no conseguirlo por las buenas, digamos, por una serie de iniciativas que se van dando a lo largo del tiempo que según Putin no son atendidas en Occidente, decide hacerlo por las malas. Y da un golpe de mano y ataca a Ucrania y se planta allí
diciendo esto es nuestro, de aquí no me moveré hasta que no aceptéis un nuevo orden. En realidad, Putin está pidiendo un nuevo orden mundial donde Rusia sea considerada como uno de los países que toman decisiones, el núcleo duro de la toma de decisiones globales. En cierto modo, yo tiendo bastante a dar una dimensión psicológica a todo esto, que no sería solo Putin personalmente, sino el Putin colectivo y finalmente también la mayoría de los rusos, que están metidos en una situación que yo creo que hasta cierto punto recordaría la situación de los alemanes en la época del nazismo, ¿no? O sea, una alucinación, ¿cómo salir de allí? No lo sé, porque yo personalmente me encuentro con transformaciones personales de gente que razonaba de una manera occidental, europea, y que de repente se han convertido en aguerridos defensores del imperio, de luchar en Ucrania, de recoger dinero para Ucrania, de apoyarla al frente, y no sé cómo explicar su comportamiento, ¿no? Creo que considero que se han vuelto enfermos durante un tiempo. Quiero pensar que están enfermos durante un tiempo. Guillermo, Pilar habla de alucinación. Me gustaría escuchar tu punto de vista sobre lo que nos pasa en este lado de Europa, reconectando con tu libro Los silencios de la libertad. Entonces, ella habla de alucinación. Aquí tal vez no estamos todavía en ese nivel, pero sí sufrimos un cierto grado de intoxicación peligrosa que altera la percepción de la realidad en las sociedades de Europa occidental. Una intoxicación que facilita el auge de fuerzas de ultraderecha. En tu libro narras lo frágil que es la democracia, abordas desde distintos puntos de vista, distintas anécdotas a lo largo de la historia del continente, la fragilidad de este experimento que es la democracia. Y tengo la sensación de que tenemos algunos problemas en la calidad y solidez de nuestra democracia en Europa occidental, y que en parte se deben a esto, a una intoxicación del discurso público que hace que ciertos sectores de la sociedad, que tienen motivos legítimos de malestar, pues acaben confiando en proyectos que realmente acaban siendo bastante peligrosos para la democracia. ¿Qué nos pasa en este otro lado? Ahí están bajo efectos alucinógenos. Aquí hay síntomas de intoxicación. ¿Te parece que es así? ¿Qué nos está pasando? ¿Cuán está amenazada nuestra democracia en este lado de Europa? O sea, quisiera ser más optimista que pesimista. Justamente ayer estuviste con Elian Brun y yo comí con ella, y es una experta en el Amazonas y que vive allí, es una de las mejores periodistas del Amazonas en el mundo, y decía, me estoy volviendo pesimista, creo que hay que seguir luchando, pero estoy perdiendo la esperanza, ¿no? Ella describía cómo pues, sí, el Amazonas básicamente lo estaban arrasando para poner vacas. Y pensé, después de comida, pensé cómo se trasladaba eso a casa, ¿no? Y si me permites poner un ejemplo de Europa Oriental, que son unos países que recorrí mucho y que cubrí la entrada, tú también, juntos en Internacional, la entrada de esos países en la Unión Europea. Claro, si me llegan a decir que el número 2, o sea, que iba a pasar a la segunda vuelta un tío en las elecciones de Rumanía, que es un paranoico antisemita, que no ha salido una sola vez en la tele y que se ha hecho famoso por vídeos en TikTok que tienen cientos de miles de reproducciones, pensaría que es imposible. Diría, pero si estos tipos hicieron todo lo posible para entrar en la Unión Europea, tuvieron que entrar 2 años más tarde, y aún así era como realmente era lo mejor que les podía pasar en la vida entrar en la Unión Europea. O sea, no quiero ser catastrofista, pero sí un poco pesimista. Cuando ha habido grandes crisis en las democracias, desde la época de Pericles, que sufrió 2 golpes de Estado, la destrucción, no es una democracia homologable ahora de lo que sería la República Romana por Augusto, que conservó las instituciones pero las vació de sentido, por no hablar de la República Española, la Francia anterior a la Segunda Guerra Mundial y evidentemente Weimar, que ahora hay una exposición enorme en la Fundación La Caixa, y no es una casualidad que estemos mirando con lupa qué es lo que pasó en Weimar en el año
en el año 33, como unas sociedades más avanzadas, incluso diría, y perdonadme, divertidas, creativas, extraordinarias de Europa, puede caer en esa oscuridad absoluta del nazismo, ¿no? De hecho, ayer había un artículo precioso de Joel Grey, no sé si os acordáis, es en Cabaret, es el actor, el que presentaba el Cabaret, que sigue vivo, tiene 94 años y ganó el Oscar. Y había un artículo precioso suyo en el New York Times donde decía: la lección de Cabaret está más viva que nunca. Dice: jamás pensé que iba a tener que escribir este artículo. Él se hizo famoso con la obra de teatro, luego ganó el Oscar. Y era un artículo que a mí me dio bastantes escalofríos, ¿no? Porque es alguien que nació en esa época. Joel Grey tiene 94 años, de niño vivió esa época. Y eso ocurre cuando las instituciones que sostienen el Estado y nuestras libertades dejan de confiar nadie cree en ellas. Hubo un momento terrorífico, que fue la caída de la República de Weimar, donde solamente los socialdemócratas creían en la República de Weimar. Los nazis, naturalmente, querían destruirla. Los muy conservadores consideraban que los nazis eran la garantía para acabar con el comunismo. Lo mismo las grandes empresas, y los comunistas querían alinearse con Stalin. Y nadie creía en el sistema, y al final el sistema se derrumbó. Entonces, no creo que lleguemos a eso, pero sí que creo que vivimos un momento inquietante en el mejor de los casos y peligroso en el peor de los casos. Gracias. Paul, hola. Paul iba a estar aquí con nosotros, desafortunadamente por un imprevisto no ha podido desplazarse a Madrid, pero afortunadamente podemos tener al menos en conexión desde Barcelona, que es la sede de CIDOB. Como decía al principio, Paul está preparando también un libro. Estoy convencido que será un gran libro para entender Europa y recomiendo por adelantado su lectura cuando sea publicado próximamente. Paul, me gustaría preguntarte, cogiendo las últimas referencias del discurso de Guillermo. Ha hablado de instituciones, ¿no? Las instituciones son baluarte fundamental. Las tenemos un poco desgastadas en Europa, sin embargo siguen de pie. Entonces yo quería preguntarte hasta qué punto eres optimista en la capacidad de las instituciones europeas de dar pasos adelante en esta legislatura que se abre hoy con la conformación de la nueva comisión, de dar pasos adelante hacia una mayor autonomía de Europa. Ya sé que no vamos a poder solventar todos nuestros problemas en un quinquenio, pero ¿crees que las instituciones europeas serán capaces de empujar la noche un poco más allá, parafraseando un libro de Mario Calabresi, empujarla un poco más allá y digamos, defender un espacio para que los europeos podamos, digamos, tener nuestra posición en el mundo, nuestra seguridad, y sobre la base de esa seguridad y independencia, generar libertad y prosperidad? ¿Crees que hay margen para ser optimistas o no tanto? Bueno, gracias, Andrea. Un placer compartir esta mesa con dos referentes del periodismo de este país, Pilar y Guillermo, y por supuesto también contigo, Andrea, otro referente en el estudio de la política internacional. Y vaya por adelantado mis excusas por estar lejos, por no haberme podido desplazar como era mi intención. De hecho, estaba todo previsto para hacerlo, pero un impedimento de última hora pues no lo ha hecho posible. Así que, por favor, excusadme el público asistente y la Fundación por ello. Yendo a la pregunta que me planteas, Andrea, yo creo que Europa se encuentra en este momento, y sus instituciones también, por consecuencia, en un gran momento de maduración del proyecto político que representa la Unión Europea. Sabemos en nuestras democracias que para que un proyecto político sea sano, saludable y consistente, y por lo tanto también duradero en el tiempo, tiene que tener un cierto
debe ser un objeto de contestación, tiene que tener una contraposición de ideas, tiene que tener una capacidad de alternancia de los principales postulados de las grandes fuerzas políticas que juegan en ella, ¿no? Y esto es efectivamente lo que está sucediendo a nivel europeo. Estamos viendo cómo Europa se politiza y donde lo que sucede en Bruselas ya no es objeto, en Estrasburgo, ya no es objeto de ese consenso tradicional con el cual desde muchos países, desde el primero, hemos visto Europa como solución y nuestro país como el problema, ¿no? Y precisamente en esa fase de maduración de la Unión Europea surge también la mayor contestación del propio proyecto europeo. Y eso es altamente contradictorio, porque por un lado lo que podríamos ver como un elemento positivo de la evolución de Europa, al mismo tiempo nos constriñe y nos hace unas instituciones mucho menos funcionales de lo que quisiéramos en un momento en que los retos son probablemente mucho mayores de lo que nunca han sido. Me refiero a una pandemia, pero también me refiero a 2 guerras en el vecindario, me refiero a la gran confrontación geopolítica que estamos viviendo en el plano internacional y también, y lo decía Charles al principio, a quien aprovecho para saludar desde aquí, también con la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca. Por lo tanto, estamos precisamente en el momento de gran redefinición de lo que es Europa capaz o no capaz de hacer. Sabemos que si lo que queremos que haga Europa va a ser más contestado y más controvertido y van a surgir recetas antagónicas sobre el futuro de la evolución de la integración europea, eso nos puede ayudar a hacer un proyecto más sustancial o más sustentado en premisas básicas de nuestra democracia. Y al mismo tiempo tememos que de esta politización, de esta gran contestación, surja también una inoperancia de las instituciones. Y esto lo estamos viendo efectivamente estos días en la conformación de la nueva Comisión, donde hay alternativas en el Parlamento Europeo que pueden efectivamente bloquear ese gran consenso europeísta en torno a las instituciones europeas y a la Comisión Europea, que ha sido el cauce natural de la Unión Europea en los últimos años, y surgen también voces, ¿no?, que promueven esa lógica de la Europa de las naciones, ¿no? Una Europa que devuelva el poder a los Estados miembros, que comunitarice lo menos posible, que haga una devolución de poderes desde Bruselas a las capitales de los Estados miembros. Y ese es un proyecto político alternativo a la Unión Europea integrada. Un proyecto político que va ganando adeptos, no lo neguemos, y que tiene una gran afluencia en las urnas por parte de muchos países dentro de la Unión Europea, pero también en su vecindario más inmediato. Por lo tanto, para concluir en este punto, yo creo que estamos viviendo un momento en el que precisamente el regreso de la geopolítica, de los grandes cambios tectónicos en el plano internacional, demanda más poder europeo, pero al mismo tiempo este poder europeo se ve crecientemente fragmentado por nuestras propias dinámicas internas y por nuestras propias contradicciones internas entre una Europa más integrada o una Europa más de sus naciones y de sus estados. Gracias, Paul. Pilar, Paul ha utilizado un vocablo que me interesa, redefinición, un momento de redefinición, que de alguna manera conecta con lo que tú has mencionado al principio. Putin busca una reordenación del orden mundial. Esto realmente, a mi juicio, afecta el continente en su conjunto. Las miradas obviamente se centran en los puntos críticos, Ucrania claramente, o en grandes capitales, las acciones de grandes capitales, las decisivas, puede ser Berlín, etc. Pero realmente nos afecta a todos. Guillermo antes ha mencionado Rumanía, ¿no? Entonces quería preguntarte, creo que hay algunos lugares que son enormemente importantes sobre los que debemos lanzar la mirada, que son Georgia y Moldavia. Son 2 elementos clave de este proyecto de reordenación que persigue Putin y también tal vez sean 2 lugares en los cuales sea conveniente preguntarnos si estamos interpretando la realidad de forma precisa o si debemos aplicarnos la lección del método cartesiana un poco más y dudar de todo, de nuestros propios paradigmas, tal vez dogmas, etc.
¿Cómo ves la situación de estos dos países y qué nos dicen acerca de lo que entendemos desde Europa occidental de lo que ocurre? Bueno, yo creo que la situación en estos dos países, para tratar de interpretarla bien, habría que estar allí y captar, tener el feeling de las sociedades. Pero, de entrada, estos dos países, la cuestión es cómo se posicionan estos dos países en relación a una Europa que, como Paul dice, se encuentra en un momento de redefinición, si va a un mayor mancomunamiento de competencias y más cohesión, o si desarrolla el Estado, las competencias de los Estados y se disgrega, porque son dos Europas completamente distintas, ¿no? O sea, me parece a mí. Y estos dos países, creo, ambos se declaran proeuropeístas, y creo que este proeuropeísmo afecta tanto al partido que está en el poder como a la oposición, y lo digo muy, muy conscientemente. Pero creo que nosotros, o sea, aquí se les ha aplicado bastante el esquema de rusos antirrusos a las fuerzas políticas que compiten en ellos. Y creo que habría que distinguir entre cuestiones de ritmos y cuestiones de concienciación del espacio geoestratégico en el que viven, que influye en los ritmos. Y creo que Europa, debido a sus dilemas y problemas internos, no está en disposición, ni Europa ni la OTAN, de exigir a estos países que tomen decisiones de enfrentamiento con Rusia que pueden ser mortales, fatales para ellos mismos. Es el caso de Georgia. Resulta inmoral exigirle a Georgia que se posicione respecto a la guerra de Ucrania, más allá de algunas declaraciones y palabras, sobre todo teniendo en cuenta que tiene tropas rusas en Abjasia y en Osetia, y que las tropas rusas, en cuestión de muy poco tiempo, de minutos, pueden estar en Tbilisi y cargarse el país y hacer todavía más para que los territorios autoproclamados independientes no solo dejen de ser tales y se conviertan en parte del territorio ruso, lo que ya nos llevaría todavía más lejos, ¿no? Entonces, creo que Europa tiene que ser comprensiva con los problemas locales y darles tiempo para que evolucionen, para que se redefinan ellos también sus intereses, se fortalezcan. En el caso de Moldova, yo esta mañana he hablado con Tbilisi y he hablado con Chisinau, o sea, no he hablado con Tiraspol. Sí, he hablado con Tiraspol. Pero bueno, también he leído varias cosas que habían escrito gente que conozco en Chisinau, y lo que veo es que ya empiezan a analizar qué pasaría si en Rumanía, Georgescu creo que se llama, si gana las elecciones. Resulta que les plantea un problemón a todos. Sí, porque una parte digamos, una parte de Moldavia es rumana. Una parte de Moldavia es rumana, pero apuesta por el Estado moldavo. Y este es un Estado nuevo y frágil, que cuando los moldavos, si nos ponemos en el origen de la Moldavia actual, los primeros separatistas moldavos en la época de la perestroika querían unirse con Rumanía. Después desarrollaron su proyecto propio. Pero lo que yo creo que no quieren ahora en ningún caso es que una nueva Rumania, porque además este señor, el Georgescu, es nacionalista y en su tiempo estuvo por la gran Rumanía. No, es defensor de la Guardia de Hierro, sí. Que, o sea, perdona el chiste siniestro, pero organizaron un pogromo en Bucarest tan salvaje que hasta los nazis se horrorizaron. Y pertenece a una tradición. Mircea Eliade nunca le dieron el premio Nobel porque fue simpatizante de la Guardia de Hierro. Cioran
nunca quiso hablar mucho de su país porque fue partidario de la Guardia de Hierro, pero claro, este tío, la Guardia de Hierro, es como ser defensor del nazismo más desatado. Sí, y este no es el programa de Maya Sandu y tampoco es el programa de la oposición. Y la oposición moldava, los primeros europeístas de Moldavia, Moldova, fueron los comunistas de Voronin. Daba la casualidad de que Voronin desarrolló un proyecto pro-europeo. Y por eso pienso que no se puede poner esta categoría, no se puede imponer. Y no se les debe obligar a tomar las decisiones, en muchos casos equivocadas, que Europa ha tomado frente a Rusia, equivocadas porque no se han verificado en la práctica. Por ejemplo, Moldova acaban de anunciar que van a liberalizar, el jefe de gobierno, van a liberalizar las transferencias de los emigrantes que viven en Rusia. Que son los que han votado hasta cierto punto, porque había 3 colegios electorales o algo así en Rusia y muchísimos más en Occidente, o sea que esas elecciones no eran muy limpias, en cierto modo, ¿no? Porque hubieran debido tener las mismas posibilidades los moldavos que viven en Rusia. Hablando de elecciones, en Georgia las elecciones, según los observadores occidentales o la OSCE, ha habido irregularidades, cierto, pero ha ganado el sueño georgiano, es que ha ganado el sueño georgiano, le guste o no a la oposición y a los responsables, a los amigos de la oposición, que creo que tienen también problemas para aceptar cosas que no les gustan, pero que son democráticas. Si hablamos de la democracia, tendremos que aceptar que el sueño georgiano, por las razones que sea, convencía más y trabajó mejor en el campo, y que la victoria en las elecciones de Georgia la ha dado el campo y la idea de que Georgia no quiere guerra, no quiere el uso del modelo Ucrania, que no nos pase como a Ucrania, ha sido fuertemente eficaz. Y luego, para acabar de liarlo todo, si volvemos a Moldavia, resulta que mucha gente en Moldavia tiene también pasaportes rumanos, con lo cual puede haber votado en las elecciones en Moldavia y puede votar también en las elecciones rumanas. Y si me permites hacer una pregunta, ¿la lengua es exactamente la misma? O sea, la lengua de la parte... La lengua es la misma. La misma, sí, de la parte... Sí, que además sí, es sí. Moldova, que es la región rumana, y Moldavia el país. O al revés. No, Moldova es como se llama Moldavia hoy, pero por razones de inercias aquí seguimos llamándole Moldavia, aunque en realidad le deberíamos llamar Moldova porque son como se llaman ellos, ¿no? O sea, es la misma lengua y con variaciones regionales, es como el mallorquín es catalán, ¿no? O sea, sí, y uno de los problemas, por ejemplo, con el Transnistria es que todos los argumentos que tenía el Transnistria para configurarse como una región diferenciada han desaparecido todos. Entonces, lo único que mantiene esa región como problema es el arreglo entre las clases dirigentes para encontrar los puestecillos que habrá que repartir y los intereses de la gente que está detrás de Sheriff, que son los dueños de la región y que son unos antiguos policías de origen gagauzo, ¿no? O sea, Paul, me gustaría reconectar contigo al hilo de lo que ha estado contando Pilar, extendiendo ahora la reflexión a los Balcanes, ampliando, digamos, la idea de la ampliación de la Unión Europea. Los Balcanes están allí, hay varios países balcánicos en la cola desde hace bastante tiempo. Georgia y Moldavia tienen situaciones muy peculiares, las ha abordado Pilar. Hay muchos otros que están ahí en esa cola, algunos bastante problemáticos en varios sentidos, en los Balcanes occidentales. ¿Qué opinas? ¿Crees que la Unión Europea debería acelerar en el proceso de ampliación a estos países, me refiero ahora a los Balcanes occidentales, en aras de ponerles bajo un paraguas democrático, aunque no estén del todo listos,
dado el mundo en el que vivimos, ¿no? Fuera, a la intemperie, se está mal, es complicado y se presta mucho el flanco a la intervención, la interferencia de otros, Rusia desde luego, en el caso de Serbia, por ejemplo, pero también los chinos, por otros medios, por vía de inversiones, etcétera, pueden ampliar su influencia si desde la Unión Europea no se actúa. ¿Eres partidario de avanzar aunque no estén listos o conviene no acelerar demasiado porque luego integrar países que no lo están puede resultar en un problema? Bueno, con la ampliación tenemos casi el ejemplo paradigmático de las controversias o de las dificultades de Europa para hacer de aquello que dice querer hacer una realidad, ¿no? Transformarlo en realidad, porque precisamente la ampliación para muchos es la herramienta de política exterior más eficaz, más transformadora de las cuales se puede dotar nunca la Unión Europea. No es otra cosa que expandir la idea de Europa, y no solo la idea, sino también los procedimientos internos y el acervo legislativo de los países que aspiran a ser miembros de la Unión Europea. Es efectivamente una herramienta como ninguna otra a nivel de capacidad transformadora del que la recibe, del que quiere integrarse a la Unión Europea, ¿no? Pero por otro lado, hemos escuchado en los últimos tiempos que, ya lo dijo Juncker durante su comisión, de que no habría ampliación en perspectiva histórica, digamos, cercana, porque era muy difícil, esos procesos que estaban en marcha, no se cumplían los criterios, y eso hacía que el proceso casi se alargara sine die, ¿no? ¿Qué sucede? Que a raíz de la guerra de Ucrania hemos pasado a considerar la ampliación de la Unión Europea, que se la hemos prometido a Ucrania, también a Moldova, como decía Pilar ahora, y también a Georgia, con ciertas reservas por efectivamente la deriva de sueño georgiano, del gobierno de sueño georgiano, esa deriva más prorrusa que preocupa a muchos Estados miembros. Pues bueno, hemos hecho de esa promesa de ampliación lo que hemos llamado un imperativo geopolítico. Es decir, la ampliación ya no es solo una herramienta para condicionar a los países candidatos y acercarlos al modelo europeo, sino que es una necesidad para Europa de ser un actor influyente en el mundo. Y ese imperativo geopolítico demanda mucha más celeridad, demanda unas decisiones históricas en un momento altamente convulso en nuestro vecindario este y en particular en Ucrania tras la invasión rusa. Pero al mismo tiempo, la caja de herramientas de la ampliación sigue siendo una caja de herramientas excesivamente compleja, técnica, lenta, burocrática y de avance paso a paso, apertura, cierre de capítulos que además tienen que abrirse y cerrarse por unanimidad. Tanto por un lado hemos dicho, el imperativo geopolítico nos obliga a esa celeridad, a adaptarnos a esa historia cambiante, a esas crisis internacionales como nunca antes. Tenemos que correr, tenemos que ir rápido en esa ampliación, y por el otro tenemos unos procesos que no están para nada adecuados a esa nueva realidad, a ese imperativo geopolítico, ¿no? Entonces eso genera todo tipo de controversias, porque precisamente hablabas de los Balcanes occidentales, Andrea, y hay muchos de los países que están en la cola desde hace tiempo que dicen no, a ver, esto no puede ser el último que llega, el primero en ser servido el menú de la ampliación. No, esto, los primeros que estábamos aquí tenemos derecho a ser considerados antes, y los otros tienen que seguir el mismo proceso largo, técnico, burocrático que hemos seguido nosotros para entrar en la Unión Europea, ¿no? Entonces, esto en países como en Macedonia del Norte, por ejemplo, es un debate especialmente importante. Ya no hablo de Serbia, que parece que cada vez tiene la perspectiva europea menos en su cometido interno, digamos, ¿no? Pero sí de Macedonia del Norte, donde incluso hemos hecho cambiar el nombre del país, ¿no? Macedonia del Norte. Estamos pidiendo un cambio en la constitución del país para reconocer ciertas minorías y lenguas y la controversia bilateral que tiene, digamos, con algunos países miembros de la Unión Europea. Por lo tanto, países que incluso han cambiado de nombre y cambiarán de constitución, probablemente, incluso con estos no avanzamos lo suficientemente rápido. Entonces, claro, aquí es no solo el proyecto propio de la ampliación la que se pone en duda o el que se cuestiona, es también el propio propósito de Europa como actor internacional. Porque no olvidemos, y Pilar hacía referencia muy bien al caso de Georgia,
si no somos influyentes en países que por su número de población reducida, como es el caso de Georgia, 3,7 millones de habitantes, que por su cercanía a la Unión Europea, a la que hemos prometido, ¿no?, la ampliación, por recursos propios de la Unión Europea de incidir en esos escenarios, si no somos capaces de cambiar el destino de estos países que piden a gritos unirse a la Unión Europea por nuestros propios procedimientos internos y nuestras propias divisiones internas, entonces quienes toman nota no son solo las poblaciones de esos países. Quienes toman nota son las grandes potencias, dando por Rusia, siguiendo por China, pero también por Estados Unidos de Trump, que ven en la Unión Europea un actor incapaz de hacer lo que dice y de hacer lo que se propone como actor geopolítico. Entonces, nuestra credibilidad como actor internacional claramente se ve perjudicada por esos mismos procesos internos y desavenencias internas que nos impiden ser determinantes en los Balcanes occidentales o en Georgia o en Moldavia. Guillermo, ¿querías decir algo? No, yo quería decir que mi feedback de Georgia, sobre todo, es que hay muchísimo resentimiento hacia la Unión Europea y oigo muy a menudo el argumento de que no los entienden, los humillan, no se dan cuenta de que están pidiendo cosas que no pueden dar y a cambio no ofrecen nada. O sea, el no considerar que son pequeños, están indefensos, no hacer nada por ellos y exigir toda una serie de cambios a una velocidad de vértigo que ellos piensan que no pueden asumir, ¿no? O sea, no hablo por una persona, hablo por varios interlocutores, gente muy culta y gente europeísta, ¿no? O sea, por ejemplo, las amenazas, ¿no?, que les van a quitar a los georgianos el visado para venir a Europa. Pero bueno, ¿y esto qué es y por qué? O sea, cuando en realidad realmente el sueño georgiano ha ganado las elecciones y no los otros. Y había, por ejemplo, en la ley de las organizaciones no gubernamentales, que siempre se decía, y era fácil decir, que se parece a la ley rusa. A mí, francamente, yo, porque no tenía tiempo ni era mi intención, pero tal vez lo haga, me hubiera gustado comparar la legislación georgiana sobre organizaciones no gubernamentales con nuestra legislación sobre posibles interferencias en procesos electorales y a partir de ahí opinar. O sea, porque lo que he oído de algunas organizaciones no gubernamentales que recontaron votos en las antiguas elecciones municipales y parlamentarias del 20 y el 21 en Georgia, era que contaron extremadamente mal y se equivocaron a favor de la oposición, lo que tuvieron que corregir después y se vieron obligados a corregir. Quisiera comprobar esto, pero yo creo que hay que comprobarlo directamente en lugar de aceptar los mantras de esta legislación repite el modelo ruso. ¿Te lo has leído? Pues yo no. Guillermo, quería abordar otra área de riesgo que me parece debemos tener en cuenta. Guillermo es responsable del área cultural del país y por tanto quería tocar una tecla cultural contigo. Creo que dentro de este amplio abanico de riesgos que afronta Europa también hay uno que atañe precisamente la identidad o las identidades culturales de nuestro continente. Me explico. Creo que avanzamos a gran velocidad hacia un tiempo en el que la conformación de las identidades culturales va a estar cada vez más afectada por plataformas digitales, por inteligencia artificial, por tecnologías que están prácticamente todas en manos de otros. Las grandes plataformas digitales no son europeas, en inteligencia artificial estamos bastante por detrás de otros, estadounidenses, pero me temo también de los chinos. Y cuando observamos, no es nuestro caso, pero cuando observamos la vida de generaciones más jóvenes, que serán aquellos que en el futuro, digamos, conformarán el meollo, ¿no?, de la cosmovisión europea, son personas fuertemente influenciadas
por plataformas, estructuras, algoritmos creados, desarrollados, ajustados, afinados en otro sitio. Entonces, ¿hasta qué punto crees que hay un riesgo de que esta influencia probablemente no pura, no desinteresada de actores externos a través de estos mecanismos acabe a lo largo del tiempo influenciando, pervirtiendo nuestras identidades culturales sobre la base de fuerzas motrices espurias? Las identidades cambian, la cultura cambia, pero debería hacerlo de forma natural, sana, por la vía del diálogo, del debate constructivo. Y en cambio tengo la sensación de que muchas generaciones jóvenes están siendo potentemente influenciadas por factores en manos, en control de actores externos con intereses espurios y que además, desde luego, no velan por la elevación del espíritu cultural, sino por instintos bastante más bajos. Es difícil saberlo porque es demasiado pronto. Antes decía Charles, claro, el eterno peligro de que Europa no puede defenderse sola. Creo que tecnológicamente y ahora la cultura y la difusión de las ideas y la difusión de muchísimos contenidos depende de unas tecnologías a las que somos completamente ajenos. TikTok es chino, X está en manos de un psicópata zumbao, fabricante de coches eléctricos modernos. La inteligencia artificial... realmente están invirtiendo muchísimo dinero. No sé qué compañía, creo que era Amazon, leí ayer que había invertido una barbaridad de pasta en inteligencia artificial. No sé si os habéis dado cuenta que cuando escribimos los mensajes en los móviles, que son productos fabricados pensados en California y fabricados en China, cada vez va más rápido rellenando palabras. Es bastante alucinante. O sea, ha mejorado cada actualización del iPhone. No sé los que no manejáis iPhone. Te va haciendo un lenguaje predictivo cada vez más rápido de una manera bastante impresionante. Habrá un momento en que te da la sensación de que con pensar ya escribirás un mensaje. Aún así, fíjate, Andrea, lo que más me preocupa no tiene que ver con eso, sino, hablabas de la identidad cultural europea, sino con la idea de una Europa excluyente. También ha dicho Charles Powell que Europa es una unión en la diversidad. Y sí que me da la impresión de que todos esos partidos que van subiendo cada vez más recurren no a una imagen del futuro, que son problemas a los que tenemos que enfrentar. Yo creo que la tecnología artificial va a ocurrir como ocurrió con el campo. En el campo, en la época de nuestros padres, se trabaja de una manera y ahora mismo la mecanización del campo lo cambió por completo. Va a ocurrir con muchísimos oficios. Pero sí que me preocupa más, en cuanto a la cultura europea, la idea de que solo puede haber una forma de ser europeos, la idea de que hay religiones, formas que son absolutamente excluidas de Europa de una manera radical, basándose casi en ideas medievales, ¿no? Que es un constructo, en realidad, ¿no? Por eso ahora mismo es tan importante la Edad Media. Dentro de 15 días, ni siquiera, dentro de una semana se vuelve a inaugurar Notre Dame, que es como el símbolo de Europa. En realidad se nos olvida que Notre Dame es un constructo cultural. O sea, Notre Dame en el siglo XIX estaba que se caía a trozos y estaban pensando en tirarla. Entonces Víctor Hugo escribe El jorobado de Notre Dame, crea un impacto enorme en Francia. De hecho, unos capítulos del jorobado de Notre Dame está dedicado desde el presente, que Notre Dame se cae a cachos, y de repente toda la identidad francesa y medieval europea se construye en torno a esto. Entonces me preocupa más la visión casi medieval, excluyendo involutiva, excluyendo el Islam. Solo hay una manera de ser europeos. Y el otro día me contaba un veterano periodista, es una anécdota, que estaba en Sri Lanka y entonces estaba con unos monjes muy combativos budistas y decía: estos tamiles que nos han invadido. Y el otro se quedaba de pie y dice: sí, nos invadieron hace 3.500 años. Entonces, esa idea esencial de Europa, que intenta borrar una parte de lo que somos muchos de esos países, hay muchísimas culturas, muchísimas formas de verlo, me parece tremendamente preocupante. A propósito de lo que has dicho, yo he oído exactamente eso mismo
por parte de un ucraniano respecto a los húngaros de la Transilvania. Sí, Es que porque han venido aquí. Claro, yo lo he oído en Bosnia, me acuerdo que decían, es que aquí todavía existe el recuerdo de la prima notte, que era la idea de que el representante del sultán se podía acostar con una mujer antes de casarse y decir, primero, seguramente es una leyenda, segundo, eso de ocurrir, o eso ha ocurrido hace 700 años, que me esto esté contando de la memoria, pero todos esos constructos son tremendos. Quería conectar con esto, Pilar. Él habla de esta involución, de este regreso a valores casi medievales, ¿no? De esta cultura excluyente. ¿Hasta qué punto ves perspectiva, te preocupa una conexión cultural entre los sostenedores de, digamos, de esta identidad, de esta visión del mundo, y una Rusia donde desde el estamento se predica también, digamos, una visión hipertradicionalista, antigua, valores tradicionales, obviamente de forma muy interesada también para fomentar una conexión con la Iglesia Ortodoxa, para tener un andamiaje, digamos, ideológico más amplio, etc. ¿Hasta qué punto crees que esta conexión, que ya la hemos visto un poquito con Orbán, Putin, etcétera, puede ir a más a medida en que en Europa ocurre lo que dice Guillermo? Sí, no, esa es una pregunta muy importante, porque en realidad son procesos paralelos. La vuelta a los valores tradicionales, medievales, la familia, los georgianos con los suyos, los rusos. Lo que no sabemos es cómo se articulan, o si, por ejemplo, Rusia, que sería el que está mejor colocado, o sea, cómo utiliza esto, que a mí me parece que sí que lo utiliza, aunque yo creo que no. Es un proceso que viene quizá de una falta de atractivo de la modernidad o de una falta de atractivo de la perspectiva de futuro, y por lo tanto, como no hay un futuro que sea emocionante o sea excitante, se recurre al pasado, o el pasado, me parece, lo estoy interpretando a partir de mi entendimiento, o el pasado se utiliza para inventarse unas señas de identidad, ¿no? Imagining communities, que permiten sentirse más fuerte, más preparado. Yo esto lo he vivido en el tema, en las repúblicas, los países postsoviéticos. Es más, he ido a buscarlo, viajando por todos los países de la ex Unión Soviética, tratando de ver sobre qué intentaban construir su nueva identidad como estados, cuál era la historia que rebuscaban, rescataban o se inventaban para definirse como tadjikos o como turmenos o como uzbecos o como rusos, como hemos visto, ¿no? Entonces, lo que ha encontrado Putin en el baúl de su abuela es Novorossiya, Rus, el príncipe Vladimir, y ahí estamos, en los campos de Ucrania, matando a su propia gente y a los ucranianos en nombre de estas entelequias. Esa es la terrible verdad. Paul, ¿ves margen para digamos, reinventar la imagen del proyecto europeo, del proyecto comunitario, reproyectarlo en la mente de nuestros ciudadanos, sobre todo los jóvenes? Esto es una idea que viene de lejos. Hubo un célebre compatriota mío, Altiero Spinelli, que en una cárcel fascista, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando la conflagración rugía, estaba imaginando esto, ¿no? Hubo momentos en los que algunos supieron hallar la fuerza de las ideas como para convencer, ¿no? Ahora sufrimos un cierto desgaste, ¿no? Y entonces este desgaste de la capacidad de proyectar la idea, el concepto, el anhelo, tal vez abre más espacio a ese mirar atrás, hacia mirar a otros tiempos, por cierto, de mucho nacionalismo, etc. ¿Cuán lejos estamos de conseguirlo? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué quieres decirnos en esto? Y ya nos aproximamos hacia el cierre de la sesión. No, lo primero es que Europa, la Unión Europea, ya no es una construcción abstracta, es una realidad diaria que impregna la política, la sociedad de todos sus Estados miembros. Es decir,
Esto hace que, por supuesto, la idea de Europa quizá tiene que ser menos reflexionada y más realizada, más sentida, vivida, ¿no? Lo vimos con el COVID, lo vimos con la recuperación post-COVID y los fondos Next Generation, lo vimos con la excepción ibérica, ¿no?, a las cuestiones energéticas y el debate sobre los precios de la energía, en particular también tras la invasión rusa de Ucrania. Es decir, y lo vemos cada día también con los debates sobre la gestión de la inmigración y la agenda verde y la regulación tecnológica y la inteligencia artificial y demás. Es decir, Europa ya regula, Europa ya está presente en todos los ámbitos que realmente son parte del debate público nacional diario, ¿no? Entonces, esto en principio nos tendría que ayudar a rebajar esa lejanía o a rebajar quizá esa visión naif también muchas veces que tenemos de la Unión Europea, ¿no?, como constructo político. Y a la vez ayudarnos a ser más críticos, porque la pregunta fundamental, y me refería a ello al principio, es ya cómo haremos frente a todos esos desafíos si no es con una capacidad de acción europea mucho más profunda de la que hemos tenido en los últimos tiempos, ¿no? Charles lo hablaba en la introducción, ¿no? El mercado único se creó en los 80 y probablemente quizá hoy, por las desavenencias políticas y por los rifirrafes entre los distintos Estados miembros, quizá no seríamos capaces de crearlo. Lo mismo con el euro, lo mismo con Schengen y la desaparición de las fronteras internas. Es decir, este proyecto en el que Europa ha ido madurando y estando cada vez más presente en nuestra vida cotidiana y en la regulación de todos estos ámbitos a los que hacía referencia, coincide con nuestra incapacidad y de nuestros líderes políticos también de dar respuesta a los retos del futuro, que son por definición mucho más amplios, mucho más trascendentales, si hablamos de la inteligencia artificial o el cambio climático, ¿no? Por lo tanto, en esta gran disyuntiva, que es, hemos llegado ahí donde queríamos llegar, que era una Europa capaz en muchos ámbitos, se nos ha quedado pequeño respecto a los ámbitos que desearíamos desarrollar por la Europa que viene o por el mundo que viene y el papel que Europa debe jugar en ella, ¿no? Y esta es la gran contradicción para mí, ¿no? Tiendo a pensar que cada vez que a Europa, pero en general al mundo se le plantean circunstancias vitales, trascendentales, la tendencia es a tomar las decisiones que preserven las instituciones, que preserven nuestro modo de vida, que preserven nuestra capacidad de existir al fin y al cabo. Y por lo tanto quiero pensar que ante esos cambios tectónicos también seremos capaces de encontrar las fórmulas, las instituciones, los procedimientos adecuados para hacer frente a ellos cuando la presión irá sin duda en aumento. Y eso es lo que quiero pensar como así, no tanto como experto, porque no podría decirte el cómo hacerlo, sino más bien como ciudadano. Bueno, me parece una excelente nota con un punto de optimismo para ir cerrando y quiero conectar con algo que dijiste antes. Mencionaste la conversación que habías mantenido con Eliane Brum. Esto es casualidad, hemos coincidido. Yo también estaba pensando en eso. Hemos coincidido, esto no estaba preparado. Yo había tomado un café antes con ella y ella me decía que había perdido la esperanza. Ella lucha con mucho vigor por la defensa de la Amazonía, la lucha por salvaguardar el medio ambiente. Y entonces, casualmente, o no tanto porque soy italiano, pero bueno, mencioné a Dante, y esto conecta también con tu mención de la Edad Media. La Edad Media ha sido, en cierto sentido, un tiempo oscuro, pero en otro sentido mucho más luminoso de lo que podemos a veces asociar con el lugar común, ¿no? Y fue un tiempo en el que evidentemente se pusieron las semillas para el Renacimiento, el humanismo, el alejamiento del ser humano de esa sombra pesada de... Las lenguas que hablamos. Las lenguas que hablamos, por ejemplo, desde luego el italiano, del que Dante es sustancialmente padre fundador. Y claro, Eliane, lo entiendo mucho, ¿no?, que tenga dificultades a mantener la esperanza en el entorno tan difícil y hostil en el que ella lucha.
Pero me parece bueno cerrar con las palabras de optimismo de Paul y recordar a Dante, ¿no?, que nos animaba a tener muy en cuenta que realmente la esperanza es lo que nos hace vivos realmente, ¿no? Perder la esperanza es la peor de las condenas. Dante imagina muchas formas de hacer pesar a quienes se portaron mal a lo largo de su vida terrenal, el castigo, inventa muchas formas, pero se percibe en su lógica que perder la esperanza es el peor de los castigos, ¿no? Entonces hay que retenerla, y hay que retenerla para ejercer el libre albedrío, que para Dante era la esencia de nuestro ser, ¿no? Usar ese libre albedrío, no usarlo, la indiferencia, el nihilismo es algo que indigna a Dante y trata con mayor desprecio a los indiferentes que no incluso algunos que habían cometido graves pecados a lo largo de la vida. No tiene respeto. Hay que usar el libre albedrío para defender causas y hay que hacerlo con esperanza, porque sin ella esa defensa es mucho más débil. Así que con el cauto optimismo de Paul, una referencia a Dante, pues cierro la sesión. Gracias por asistir. Y muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, un placer y lamento no haber